Hola, bueno, vamos a seguir con el tema de sistemas de ecuaciones no lineales. Acordaros que ya vimos otro vídeo. En el blog UTIEZ en Mate podéis encontrar pues, ese vídeo y otros temas de tanto de matemáticas como de física y química. Venga. Vamos a hacer otro par de ejercicios para practicar. Empezamos con el A. Si os dais cuenta, en estos dos que tenemos aquí, pues aquí tenemos una raíz, aquí las X y las Y en los denominadores. Mucha gente ya dice, qué difícil, ya ni lo intento, da igual, a ver si hago bien los otros ejercicios del examen. No, hay que intentarlo. ¿Por qué? Porque sabemos hacerlo, lo hemos visto, se ha visto en clase, hay que saber hacerlo. Venga, el A. Si os dais cuenta, en el A tenemos la X despejada aquí, pues vamos a sustituirla aquí. Solo es encontrar el método, que son métodos sencillos, reducción, sustitución. Venga. Donde pone X ponemos todo esto. Ahora ya fuera de la raíz, la Y y el 5. Si os dais cuenta, ahora tengo una sola incógnita, la Y, una ecuación con una incógnita. Ya sé resolverla. Recordad, si no los vídeos en los que se explican cómo se resuelven pues, ecuaciones con raíces, las pi cuadradas y demás. Vale. ¿Qué había que hacer? Dejar la raíz sola a un lado del igual. Entonces la Y la paso a restar. Siguiente paso, había que elevar al cuadrado, ambos miembros. Pues elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Así se me iba la raíz. Y me quedará y cuadrado menos 2y más 1 igual a igualdad notable, cuadrado del primero, menos doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Bien, y ahora resolver lo que nos da la Y. Si os dais cuenta, esta nos queda muy fácil porque y cuadrado se nos va. El 10 menos 10 y lo paso sumando, me quedará y cuadrado igual a, 5 al cuadrado son 25, de toda la vida. ¿Vale? Venga. El 1 pasa restando, me quedará 24, por lo tanto la Y me quedará 24 entre 8, 3. Si ahora sustituyo aquí arriba, donde tengo despejada la X, la Y por 3, pues me quedará 3 al cuadrado, menos 2 por 3, más 1, igual a X. 9, menos 6, 3, más 1, 4. Es decir, la X me queda igual a 4. Pues esta sería la solución de mi sistema. No era tan difícil, ¿verdad? Vale, venga, no hay que tener miedo. Ahora el segundo. El siguiente, si veis tenemos X y Y en los denominadores, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar, en la primera hacer como un denominador, vamos a intentar una sustitución también. Vamos a hacer como un denominador, que será X por Y, a los dos lados del igual, en la primera ecuación, ¿vale? En esta, la primera. X por Y entre X, Y por 5, 5, X por Y entre Y, X por 2, 2X. X por Y entre 1, X por Y por 13, pues 13X. Ahora el denominador se me iría porque lo he hecho en ambos lados y me quedaría lo de arriba, ¿vale? Me quedaría 5y más 2x igual a 13x. Si os dais cuenta, tengo y aquí, y aquí, x aquí, x aquí. Pues vamos, por ejemplo, a intentar despejar la x. Entonces, todo lo que tenga x lo pongo a un lado. ¿Para qué? Para sacarlo factor común y poder despejar. ¿Vale? Entonces tendré 2x menos 13xy igual, esto le paso para allá, cuidado con el menos. Si le cambio de lado, tengo que cambiar el signo. Y aquí ya saco factor común la x. ¿Vale? Así ya puedo despejar la x pasando todo el paréntesis que está multiplicando, dividiendo el paréntesis. Cuidado con los signos, no se nos olviden por el camino los menos que aparecen por aquí y demás. ¿Vale? Bien, ya tengo despejada la x. Y ahora pues la voy a sustituir en la segunda ecuación. A ver qué es lo que pasa. Voy a borrar todo este proceso. Si no, lo que recordar, dais al pausa en el vídeo y demás. Si queréis, antes, si ya sabéis hacerlo, antes de empezar el vídeo, dais al pause, los copiáis, veis si os sale
dais para adelante el vídeo y veis la solución, a ver si os ha salido o no. Vale. Bueno, entonces ahora voy a sustituir esta x aquí. Entonces me quedará 3 partido. Donde pone x pongo todo esto. Vale, voy a copiar lo que era la x aquí para borrar y poder resolver bien. 2 menos 13. Vale. Y sigo resolviendo aquí. Voy a poner bien este castillo que tengo aquí. Esto lo pongo arriba multiplicando, entonces me quedará 3 por 2 menos 13y partido menos 5 menos 2y igual a 3. Voy a multiplicar el numerador. 6 menos 39y partido de menos 5y. Voy a poner menos, no se os olvide. Ahora aquí a mí lo que me gusta cuando tengo este menos para quitarle, lo que suelo hacer es cambiar el signo y ya está. Así ya no me aparece el menos, es decir, pongo 39y menos 6 partido de 5. ¿Habéis visto lo que he hecho? He multiplicado por menos 1, digamos, arriba. Y así ya quito el menos y he puesto el positivo delante. Porque no, eso son gustos, me suele gustar poner el positivo delante, pero eso no pasa nada. ¿Vale? Vale, pues ahora resolvería esto. Como un denominador 5y, entre 5y a 1, por lo de arriba, por lo de arriba. Como un denominador 5y entre y a 5, por 2, bien. Y como un denominador 5y entre 1, 5y por 3, 15. Como he hecho a los dos lados del igual, se me van. Y me queda lo de arriba. Me queda 39y menos 6 menos 10 igual a 15y. Paso el 15 restando y me queda 39 menos 15, 24. Y esto es para allá, igual a 16. Y igual a 16 entre 24, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 1. Entre 2, 2, perdón. Y a ver si el 24 le puedo dividir 3 veces entre 2, 12, 6 y 3. Bien. Por lo tanto, la i, 2 tercios. Y ahora sustituyo ahí, pues x igual a menos 5 por 2 tercios, partido de 2 menos 13 por 2 tercios. Me quedará menos 10 tercios entre 2 menos 26 tercios, quedará menos 10 tercios partido. Como un denominador de abajo el 3, 6 menos 26 menos 20. En resumen, menos y menos más, y 10 entre 2, 1 medio. Conclusión, x, 1 medio y 2 tercios. ¿Vale? No eran tan difíciles, ¿verdad? Venga, pues como siempre, C, D, E y F, veis que D y el F ya habíamos visto en el vídeo anterior que pueden plantearse como problemas, simplemente es de cada problema, pues ver lo que es la X, ver lo que es la Y, y según lo que nos diga, planteamos las ecuaciones para resolver. Y en verde las soluciones. Venga, aquí tenéis unos cuantos, a ver si os sale. Y recordad que es muy tan importante intentar resolver esto vosotros solos como entender lo que hago yo. Ya sé que explicado paso por paso parece muy fácil, ¿verdad? Pero tenéis que poneros vosotros e intentar resolverlos y que os salga. Y las dudas que no tengáis, si no saben las soluciones que están en verde, pues me preguntáis e intentamos aclararlas, ¿vale? Venga, hasta luego.